Hola clase, deseando que estéis todos bien. Hoy vamos a hacer una clase de pilates, ¿vale? Para ello vamos a coger una pica, un palito a la escoba, un palito a la fregona, ¿vale? Y venga, vamos a empezar, vamos a dejarlo un poquito aparte y vamos a estirar primero como siempre. Venga, vamos estirando bien los bracitos, ¿vale? Intenta que los hombros vayan alineados al codo y del codo a la muñeca. Estiramos, ¿sí? Intentamos siempre alargar coronilla. Metemos ya el ombliguito, el cinturón, como una cremallera de un pantalón que sube hasta aquí, hasta la boquita del estómago, ¿vale? Y aguantamos ahí. Eso es. Vamos arriba, tirando. Queriendo crecer tanto de costillas, mete bien el ombliguito, tiramos de coronilla y alargamos esa espalda. Vamos hacia atrás. Eso es. Pectoral hacia adelante. Baja un poquito las manos hacia abajo y sigue con tu mirada al horizonte, ¿sí? Venga. Eso es. Venga, muy despacito, cógeme aire, expulsa y vamos ahí. Eso es. Vamos hacia el otro lado. Cógeme aire y al expulsar el aire, vamos ahí. Eso es. Cógeme aire y al expulsar el aire, echamos un poquito los hombros hacia atrás y un poquito los hombros hacia adelante. Vamos a coger el palito, la pica. Venga, y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Estiramos ahí, hacia adelante. Estira hacia adelante, pero también tira hacia arriba, ¿ok? Los dos, tirando hacia adelante, tirando hacia arriba. Venga, mantenemos ahí. La espalda como si estaría pegadita en la pared, ¿ok? Llevamos los brazos hacia adelante y también al mismo tiempo que notes que la coronilla está, que tu cabecita tirando hacia arriba, queriendo tocar el techo, ¿ok? Venga, expulsamos el aire y mantén ahí. Mantengo, intenta estirar el codo todo lo que puedas. Si ves que se te carga mucho la cervical, pues flexionamos un poquito el codo, ¿vale? Si puedes, estiramos ahí arriba. No te olvides de que tenemos el ombliguito metido, ¿sí? Eso es. Cógeme aire y al expulsar el aire vamos hacia un lado. Eso, estirando, como si alguien te quería coger la pica, ¿vale? Si alguien quisiera enganchar tu palito, ¿ok? Venga, cógeme aire y al expulsar el aire cámbiame hacia el otro lado. Eso es. Perfecto. Cógeme aire y al expulsar el aire vamos hacia abajo. Vamos a estirar un momentito la pierna derecha, ¿vale? Cojo el pie derecho, basculamos un poquito la pelvis hacia adelante y tiramos un poquito los cuádriceps, porque vamos a estar un ratito también en el suelo. Vamos a trabajar los aductores, vamos a trabajar un poquito la zona de los isquios, la parte de atrás de la pierna, ¿vale? Y para ello vamos a estirar un poquito. Punto de apoyo. La pica es para tener un punto de apoyo, no para apoyarte, ¿eh? ¿Vale? Esta es bastante rígida, pero claro, si tienes un palito o un esto, es simplemente de punto de apoyo, ¿vale? Eso es. Esa pierna, la misma, la derecha, flexionamos la izquierda. Vamos ahí, ¿ves? Yo tengo mi punto de apoyo. Eso es. Aguanto ahí. 3, 2, 1. Flexionamos redondita esa espalda, ¿ok? Llevamos los hombros hacia atrás. Cambio la pica, mi palito hacia el otro lado. Venga, y cojo el pie izquierdo, basculamos un poquito la pelvis hacia adelante. Mantenemos y notamos que estamos tirando de cuádriceps. Eso es. No hagas mucha fuerza, mantén ese equilibrio. Si estás más cómoda, más cómodo fuera de la colchoneta, te pones, ¿vale? Con una mantita, si quieres. Eso es. Despacito. Flexiona la derecha, estiro la izquierda, ya mantenemos ahí. Incluso boca abajo tengo la tripita, el ombliguito lo tengo metido, ¿eh? Venga, aguántame ahí. Aguántame. 3, 2, 1. Flexionamos rodillas, apoyamos la plantita del pie redondita esa espalda y vamos subiendo. ¿Ok? Vale.
Vamos a empezar simplemente una pequeñita sentadilla. Me voy a poner aquí de lado, ¿vale? Es muy chiquitita, no voy a bajar mucho, ¿eh? Inhalo. La anchura de los pies irá a la anchura de tu cadera. ¿Sí? La anchura de tus pies será la anchura de tu cadera. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cerrando costillitas. Inhalo. Cuarta inhalando. Exhalo. Quinta, bajo muy poquito, ¿ves? Exhalo. Sexta. Exhalo. Séptima. Exhalo. Inhalo al subir. Y octava, me voy a quedar ahí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deja caer la pica. Y redondita esa espalda, voy subiendo, llevando los hombros hacia atrás. ¿Vale? Voy a caminar un poquito. ¿Sí? Por encima de la cadera. ¿Vale? Vamos a hacerla hacia el otro lado. Voy a bajar un poquito más. ¿Vale? Ese culete, esa sentadilla, voy a hacerla un poquito más abajo. Recuerda, pies, apertura de tus pies será la anchura de tu cadera, ¿ok? Venga, muy despacito. Y voy a llevar un poquito los brazos hacia arriba. Exhalamos y bajamos. Inhalamos y subimos, ¿ok? Venga, inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Tercera. Inhalo. Exhalo. Bajando un poquito el culete y subiendo un poquito más esos brazos. Y una más. Inhalo y me voy a quedar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dejo caer la pica, redondita esa espalda. Y en conjunto llevo los hombros hacia atrás. ¿Sí? Vale. Muy despacito. Voy a poner mi pica atrás, ¿vale? Lo que hago es, cuando me voy hacia un lado, voy totalmente recta, ¿vale? Totalmente estiradita. La coronilla no te olvides de crecer. Entonces, si me voy hacia un lado, el equilibrio mantengo y separo los brazos, intentando crecer, ¿vale? Eso es. ¿Sí? Haremos 8 repeticiones a un lado y 8 repeticiones hacia el otro. El equilibrio, si quieres, es más fácil mantenerlo en el suelo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, ponemos, ¿sí? No te olvides de cuando te vas a un lado, ¿sí? Separo mis brazos, ¿vale? No haremos 8 con la derecha y 8 con la izquierda, ¿vale? Venga, la anchura de tus pies, igual que hemos hecho antes, sería la anchura de tu cadera. Recuerda, me voy a un lado y separo los bracitos con fuerza hacia abajo, pero hacia atrás. Venga, inhalo. Y exhalo. Inhalo despacito, controlando el equilibrio. Exhalo. Empezamos por la derecha. Inhalo. Y exhalo. Lleva los bracitos hacia atrás. 3. Inhalo. Exhalo. 4. 5. Me quedan 3. 6. Eso es. 2 más. Inhalamos. Exhalamos.
7. E inhalamos y el octavo me voy a quedar, Exhalo. 8. Punta, flex. Punta, flex. 3. Sí. 4. Sí. 5. Sí. Equilibrio. 6. Sí. 7 y 8. Vamos apoyando. Relajamos esos hombros. ¿Sí? Eso es. Aguantamos ahí. Vamos hacia el otro lado. Voy a hacer lo mismo. Ponemos las manitas por detrás. ¿Sí? Se nos ha parado la música. Ponemos las manitas por detrás, anchura de tus pies. Cógeme aire. Y al expulsar el aire, vamos a la izquierda. 1. Eso es. Inhalo. Voy. 2. Eso es. ¿Sí? Tercera, expulsando. 3. ¿Ok? Vámonos ahí. Y 4. Muy bien. Sí. Voy. 5. Me quedan 3 más. ¿Sí? Voy. 6. Apoyamos. 7. Bajamos controlando. Y esa octava que me quedo en punta y en flex. Expulsamos, tiramos y punta, flex. 1. 2. 3. Recuerda que 4. Los bracitos alejados. 5. Sí, equilibrio. 6. Punta. Flex. 7. Y esa octava. Bajamos. ¿Sí? Muy despacito. Voy a soltar un poquito las caderas. ¿Vale? Dame un segundito que voy a poner la música. Eso es. Aguántame ahí. Estás estirando las caderas. Aguanto. Aguantamos. Eso es. Vale. Muy despacito. Venga. Empiezo con la derecha. Recuerda, entonces, mi pica, que es punto de apoyo, no es para mantener todo el peso, ¿vale? Con el arco de mi pie, vamos a ponerlo aquí, de frente. Y frente también podéis poner más cerquita, más separado, ¿vale? Pero intenta que todo el peso de tu cuerpo esté en la plantita del pie que se queda. En este caso es la izquierda, ¿ok? Venga. Apertura de tu rodilla hacia lateral, al mismo tiempo que el brazo me acompaña, ¿vale? Venga, muy despacito. Inhalo. Y exhalo. Tira el aductor, la zona de la ingle. Inhalo. Y exhalo. Tercera. Cuarta. Inhalo. Exhalo. Cierra mis costillas, Quinta. Inhalo. Exhalo. Sexta. Eso es. Dos más me quedan. Inhalo. ¿Sí? Bien abierta. Ahí. Exhalo. Y mantengo ahí. Me quedo apertura lateral. 1. Sí. 2. Creciendo. Sí. 3. Sí. 4. Sí. Gira un poquito esta palma hacia adentro. 5. Y luego vuelve hacia abajo. Sí. 6. Sí. 7. Y 8 me mantengo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajo en cruz. Cierro. Relajo y camino un poquito. ¿Vale? Eso es. Caminamos un poquito para que esa cadera se quede un poquito entumecida, porque se mueva un poquito. Voy a hacer lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Venga.
Ponemos la pica en el lado derecho, puntito de apoyo, posicionamos y ese arco de tu plantita del pie, ¿ok? Ahí, de frente. Recuerda que el brazo tiene que estar estiradito, de hombro a codo y de codo a muñeca, ¿ok? Ni para arriba ni para abajo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí esta vez, ¿vale? Es exactamente igual, pero vais a ver de lateral cómo la rodilla se va hacia lateral. Venga, no me suban los hombros, ¿ok? 1. Exhalo, eso es. 2. Inhalo. Exhalo. 3. Muy bien. 4. Eso es. 5. Muy bien. 6. ¿Sí? 7. No quites la planta del pie, no quites tu pie de la rodilla, Y 8. Vamos hacia arriba con ese bracito. 1. Bajo palma. Giro y arriba. 2. Eso es. 3. Sí. Voy. 4. Ok. 5. Vamos allí. 6. Me quedan 2 más. ¿Sí? 7. Y quédate arriba. Creciendo 8, 7, 6. Separa bien la rodilla hacia afuera. 5, 4. Y ese bracito hacia arriba. 3, 2, 1. Cruz. Cierre. Relajamos. ¿Sí? Bien. Vale. Venga, muy despacito. Nos vamos al suelo. Venga, ahora sí vamos a poner la colchoneta porque es un poquito más fuerte. Eso es. Muy despacito. Voy a seguir con la pica, Vale. Despacito. Ponemos las plantitas de los pies juntitas, ¿vale? A poder ser que no se estén. Todo lo que puedas bajar tus rodillas. Si tus rodillas se quedan aquí arriba, no pasa nada. Lo que no quiero es que hagas con una que bajes mucho y con otra que se quede arriba. No, ¿vale? Lo que quiero es que los huesitos del culete, los isquiones, tengan el mismo peso. La mitad de tu cuerpo, que dosifiques un poquito. Entonces, que se apoyen los dos, que no notes más un peso con uno que con otro, ¿vale? Si estás notando más con uno que con otro es porque estás ahí torciendo un poquito más hacia un lado, hacia el otro. Mira a ver si necesitas separar un poquito las piernas hacia adelante o si necesitas recoger un poquito ahí, como tú quieras, ¿ok? Venga, muy despacito. No te olvides que estoy creciendo en todo momento. El ombliguito hacia adentro, ¿vale? Y los brazos hacia adelante. Como hemos dicho antes, alineamos el hombro a codo, codo, muñeca, ¿ok? Venga, inhalo arriba, exhalo y abajo, ¿vale? Cuando inhalo, aprieta las rodillas hacia abajo, queriendo llegar a tocar el suelo, subiendo los brazos, ¿vale? Venga, inhalo, brazos hacia arriba, rodillas hacia abajo, exhalo, inhalo con fuerza, aunque veas que no se mueve nada, notarás aquí en la zona del aductor. Exhalo. Inhalo, fuerza, fuerza, el peso en los isquiones, en los huesos del culete. Exhalo. Arriba. Bajando esas rodillas. Exhalo. ¿Okay? Inhalo, creciendo arriba, bájame las rodillas, estira brazos. Exhalo. Vámonos arriba, inhalo. Tiro. Exhalo. ¿Sí? Arriba, inhalamos. Bájame rodillas. Exhalo. Venga, inhalo. Exhalo. Y mantengo arriba. Mantengo. Bájame las rodillas todo lo que puedas. Estírame los bracitos. 3, 2, 1. Bajo.
relajamos y relajamos un poquito las piernas, porque a veces, según la flexibilidad que tengas, se van a quedar mejor o peor. ¿Sí? Venga, muy despacito, sigo otra vez, sigo con la plantita de los pies que se miran, ¿vale? Rotamos la columna, ¿vale? Inhalo en el centro y al exhalar a la derecha. Exhalo. Inhalo centro. Exhalo. Inhalo centro. Con cinturita. Exhalo. Inhalo centro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Puedes estirar el brazo que te queda por delante y flexionar un poquito el codo por detrás. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo, relajando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Venga, un poquito más ahí. Vamos a separar un poquito esas piernas. ¿Sí? Venga. Muy despacito. Vamos arriba, cógeme aire. Y al expulsar el aire, giro a un lado. Inhalo. Y al expulsar el aire, al otro lado. Inhalo. Y expulso el aire. E inhalo. Y expulso. Inhalo. Expulso. Inhalo. Expulso. E inhalo. Expulso, giramos y una más. Inhalamos. Y exhalamos. Perfecto. Vale. Voy a quedarme, empiezo con la derecha, recuerda. La pierna derecha va hacia adelante y la izquierda como si fuera una L. ¿Vale? La derecha está delante de mi cuerpo, la izquierda bien separadita. ¿Ok? Venga, vamos ahí. Inhalo. Giro y exhalo. Inhalo. Giro y exhalo. Inhalo. Giro y exhalo. Inhalo. Giro, siempre creciendo, ¿eh? Exhalo. Inhalo. Giro. Exhalo. Inhalamos. Giro. Y exhalo. Mantengo ahí en la derecha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despacito. Eso es. Cambiamos en la izquierda. Está parado otra vez la música. No pasa nada. Venga, volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? La izquierda en frente y la derecha apertura. Miramos con el tronco hacia adelante, ¿sí? Venga, muy despacito. Inhalo y exhalo. Eso es, sí. Vamos ahí. Inhalo, giro media cintura y exhalo. Voy. Inhalo, giro y exhalo. Inhalo pequeño y exhalo. Inhalo, giro y exhalo. Inhalo estirando bien. Medio giro de cintura y exhalo. Y me quedo, inhalo, giro y exhalo y me quedo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, despacito, cortamos y despacito estiramos. ¿Sí? Eso es. Muy despacito. ¿Ok? Vale. Voy a aprovechar, me voy a quedar aquí. ¿Vale? Venga, cogemos el palito, cogemos la pica. Estiramos bien la espalda, queriendo crecer de coronilla, y vamos a hacer la C. Estamos ahora apoyados en el coxis, ¿vale? En el hueso del culete. Y lo que me voy a ir es un poquito hacia atrás, a la zona del sacro, ¿vale? Notamos ese puntito de apoyo, ¿eh? Venga, inhalo y exhalo. Una C, redondita esa espalda. Inhalo, segunda. Inhalo, tercera, exhalamos. Inhalo, queriendo crecer, exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Y una más y me voy a quedar. Inhalo y exhalo. Relajamos esos hombros y bombeamos. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo y exhalamos. Despacito. Eso es. Ir un poquito hacia adelante. ¿Vale? Estira un poquito esa lumbar. Muevo un poquito y hacia el otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo, lo que pasa es que la pica va a ir hacia arriba. ¿Vale? Voy a ponerlo del otro lado. Eso es. ¿Sí? Intenta que las piernas no se te levanten, ¿vale? Venga. Eso es. Estamos apoyados. Apoyadas en los huesos del culete. Inhalo con fuerza. Exhalo creciendo, pica arriba, bracitos estirados. Inhalo. Y exhalo. Inhalo, redondita esa espalda. Y exhalo. Eso es. Tercera. Vamos a la cuarta. Inhalamos. Y exhalo. Quinta. Inhalamos. Exhalo con fuerza y arriba. Inhalo. Séptima. Y en la octava me quedo, ¿eh? Octava, me voy a quedar ahí, ¿sí? Bombeo. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Muy despacito. Me tumbo. ¿Sí? Recogemos una rodilla y recogemos la otra. Masajeamos un poquito esa lumbar. A un lado al otro. Eso es. Y voy a hacer unos redonditos ahí para relajar tanto el sacro como la lumbar. Por eso se llama un masajito sacrolumbar, ¿ok? Venga, despacito a un lado al otro. Eso es. Y nada, nos quedamos sin música, o sea que como esto es un directo, es lo que pasa. Viene y se va cuando quiere. Venga, muy despacito, estiro brazos, estiro piernas. Ha venido de nuevo. Eso es. Muy despacito. Mantén estiradito todo el cuerpo, ¿ok? Mete bien el ombliguito. Eso es. Y voy a hacer unos puentes. Inhalo profundamente. Exhalo, pubis hacia arriba, pegamos lumbares, contraemos suelo pélvico y arriba. Culete apretadito, tronco totalmente estiradito. ¿Vale? Venga, inhalamos. Y exhalamos llevando los bracitos hacia atrás. Inhalo. Exhalo, bájame el puente, despacito, despacito, despacito. ¿Ok? Y quédate en el sacro, la lumbar se queda neutra. Inhalamos y al exhalar, bracitos hacia abajo.
Vamos a cambiar el orden, los brazos primero y el puente después. Inhalo, no hago nada, solamente le doy información a mi cabecita. Y al exhalar, brazos hacia atrás. Inhalo, exhalamos, pubis hacia arriba, pegamos lumbares, suelo pélvico contraído y mantengo ahí. Inhalo, exhalo, brazos hacia abajo. Mantén tu suelo pélvico apretadito, no hemos bajado el puente, o sea que mantén ahí. Culete apretadito, todo para abajo. Inhalo, parada. Exhalamos, movimiento vértebra a vértebra, ¿ok? Y vamos con el combinado, empezamos con el brazo derecho, siempre será el puente, me toque arriba o abajo y un bracito, ¿vale? Empezaremos derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Venga, cógeme ahí. Exhalamos, pubis hacia arriba, pego lumbares, puente arriba y bracito derecho hacia atrás. Mantén el suelo pélvico contraído. Inhalo, le doy información, expulsamos, bajamos ese puente, vértebra a vértebra y el bracito hacia atrás, ¿sí? Tenemos los dos brazos atrás y el puente está abajo. Inhálame profundamente, exhalo, puente arriba, bracito derecho hacia abajo. E inhalamos y exhalamos, puente abajo, el brazo izquierdo. Ok. Y vamos con ese último, igual, ese combinado, pero empezando por el lado izquierdo, ¿sí? Venga, que lo tenemos. Cógeme aire profundamente. Exhalo, puente arriba y bracito izquierdo hacia atrás. Suelo pélvico. Inhalo. Exhalamos, puente abajo y bracito derecho hacia atrás. Inhalo. Exhalo, puente arriba, bajame el brazo izquierdo. E inhalamos. Y exhalamos, bajando el puente y bajamos brazo derecho. Ya lo tenemos esa clase, muy bien. Venga, recojo rodillas, una y otra, masajito un poquito la lumbar, aguántame. Eso es. Y por un lateral me voy a sentar. O si quieres, puedes, redondita un poquito la espalda, recoges y despacito subimos, ¿vale? Venga, vamos despacito. Estiramos, ponte cómoda como tú quieras, ¿eh? Yo estoy cómoda con los brazos, las piernas así. Eso es. Arriba, vamos a estirar un poquito a un lado, ponemos un poquito el antebrazo, hacemos lo mismo hacia el otro lado. Eso es. ¿Ok? Vale. Muy despacito. Venga, mantengo ahí. Redondita esa espalda. Eso es. Y esos hombros hacia atrás. Eso es. Mueve un poquito esa cintura. Esas lumbares hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Sí? Venga, estiramos ahí a un lado y estiramos hacia el otro. Ahí. Liberamos un poquito esa lumbar. 3 respiraciones y acabamos con esta clase. Venga, cogemos aire grande, espero que te haya gustado. Soltamos, liberamos. Eso es. Segunda, inhala grande, llénate bien de aire. Exhala, sí. Y una tercera, grande. Soltamos, sí. Gracias por estar ahí.